Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Músico. Loco, nos acompaña el día de hoy el periodista cultural José Legaspi. Primero que todo, yo le quiero dar la bienvenida el día de hoy. José, ¿cómo te encuentras en este miércoles? Bien, Salvador, como siempre es un gusto estar por aquí y compartir un poquito de las historias de los que hacen música, que nos enriquecen, pero también que tienen una vida propia. Por supuesto, y bueno, cada miércoles siempre nos tienes un tema de muchísimo interés. Yo siempre le digo a la audiencia, y el día de hoy nos vas a platicar acerca de alguien a quien tiene por sobrenombre el genio, Ray Sí. Charles. ¿Qué se puede decir de él? ¿A favor, en contra? Es una personalidad realmente rebelde, pero también importante en el sentido de que supo defender su persona con su incapacidad que tuvo en la niñez, que fue glaucoma, se quedó ciego, pero también algo de la importancia que tuvo que ver aquí fue la madre. Fue muy radical en el sentido de la educación. En la película Rey, del 2004, hay escenas muy fuertes donde la madre patea al niño cuando se empieza a quedar ciego, lo regaña, lo golpea, pero le dice: hijo, te tengo que educar de esta manera, tienes que entender que tienes que ser autosuficiente y que tú tienes dignidad, nunca te dejes. Entonces esa fuerza de la madre que le inculcó de niño, ahorita puede ser catalogado como maltrato infantil en el sentido de la palabra, pero en este caso en particular creo que fueron las medidas idóneas en el sentido de que se iba a quedar solo, y fue muy importante ese tipo de educación porque creo que forjan a los seres humanos en ese sentido cuando tienes que dejarlo solo en el mundo y que tiene que caminar por sus propios méritos. Por supuesto, primero que todo mencionarte acerca de esta infancia tan dura, se puede decir, que tuvo Ray Charles. Y bueno, él comienza a perder la vista desde temprana edad, nos lo mencionabas, y pues se inclina por el mundo de la música, en donde fuera del aire, pues ahorita me comentabas que defendió a capa y espada todo lo que era pues prácticamente su patrimonio. Sí, él queda, dependiendo de la biografía que leas, Uh-huh. unos mencionan que a los 5 años, otros a los 6, a los 7, es cuando pierde la vista, según a la que te queda tú referir. Pero esta parte fue muy importante porque saber negociar tus contratos y también no dejarte en el sentido de la libertad de expresión, en este caso de hacer tu música. Hay escenas importantes de la vida de él donde firma con Atlantic Records. Fue el primer artista importante que le dio la solvencia económica y proyectiva a esta disquera, que en sus principios fue para música de negros o de color. Uh-huh. Ya después, ya en los 70s, pues fue el primero que hizo fue con Led Zeppelin, ya con gente blanca. Pero regresando al tema, yo te firmé un contrato. Yo te voy a hacer la música que está aquí y los discos que están aquí, pero tú no te vas a meter con mi forma de pensar y crear. Si quieres, nos vamos a los tribunales. Yo no estoy errado de hacer cumplir el contrato, pero no te vas a meter con mi música ni cómo la voy a hacer. ¿Por qué? Porque para la época utilizaba cuestiones, letras sexosas o melodía sexosa, reclamos, pero también evolucionó el blues, él lo hizo eléctrico. En todos los sentidos, le metía esa fuerza sexosa, rebelde, pero también tuvo esa parte de meter soul, jazz, country. Esa parte fue muy importante, toda esa mezcolanza, y otros dicen que también le metió el rock, pero no ese rock juvenil, sino el crudo, como él lo menciona. Es que como yo no vi a la juventud bailar, yo me lo imaginaba y lo sentía en sentimiento de sexo, de desbordante, sin tapujos, natural. Sí, y en aquellos años imagínate el pensamiento quizás de las personas más puristas, por ejemplo, mencionarlo de la música, que por ahí pudo haber tenido estas controversias y quizás no aceptación y aceptación de los jóvenes por ahí. Es que realmente este tipo de personas o artistas tiene que haber un quiebre. Si no hay un quiebre, un contrapeso, pues no hay una evolución o otro tipo de temática. Ajá. Tienes que romper.
y él rompió esa parte, en el sentido de mezclar esos ritmos, esos coros, pero también esa parte importante de la letra y confrontarse. Él también supo defender a su público, en el sentido que hubo lugares donde estaba prohibido que el cantante negro lo fueran a ver blancos. Ah, caray. Y él, con contrato firmado en Georgia, donde él nació, no era permitido. Entonces no participó. Su agente le dijo que tenía que hacerlo. Él dijo que no, se salió del evento porque él tenía que respetar la parte de los derechos, ¿no? Él exigía libertad. Entonces él también pedía que sus conciertos o recitales no hubiera restricciones raciales y se salió, porque también su público importante era blanco. Y te das cuenta de cómo esos artistas rompen y evolucionan en una sociedad norteamericana conflictiva en esas épocas, pero también le dio esa solvencia de ser un genio, como decía Frank Sinatra, que ese tipo de personalidades se dan cada 100 años. Sí, por supuesto, alguien que ya lo mencionas tú, precisamente rompe con todo esto, sube la popularidad, perdón, de Ray Charles y bueno, se convierte poco a poco ya en una leyenda viviente de lo que es este tipo de música que él dominaba ya completamente, donde mencionas tú el estilo country, el estilo blues, el jazz, y que bueno, poco a poco conseguía más seguidores en ese entonces y bueno, pues su carrera siempre estuvo limpia de alguna manera, aunque yo tengo entendido que por ahí pudo haber ido a prisión en algún tiempo. Sí, no, fue una vida muy correteada, para los moralistas muy pecaminosa. Tuvo casi más de 30 hijos fuera de matrimonio y con fuera de matrimonio o legales. Ajá. Su herencia, se tuvo que ir a un patrimonio para preservarlo en una asociación. Okay. Con algunos hijos negoció, otros le dio una parte en vida, pero su obra está protegida en ese sentido. Pero también lo que viene siendo la importancia de vida, en el sentido de que se metía drogas, drogas sintéticas, pero supo salir. Y fue un artista en el sentido o persona, que la rehabilitación fue a la antigua, sin medicamentos, sin calmantes, sino purificarse de su cuerpo sin sustancias, mano dura, y eso fue lo que lo llevó a crecer totalmente. Y también como ese dominio de su persona, porque hay una ocasión donde él trae su carro y el que conduce su chofer los agarra un policía o una patrulla, lo abajan y se llevan su carro y al chofer lo tiran por otro lado y lo dejan en una carretera. Y él empieza a caminar a buscar ayuda sin pánico. Entonces ahí te das cuenta el sentido de que tienen ese tipo de personas, que no son fáciles de intimidar. También son personas que caen gordas porque son muy directos en decir las verdades que ellos piensan y cómo llevar su música. Ray Charles es catalogado también por música o músicos o fans europeos de su época de hacer buen jazz. Hacía recitales de jazz. También se metió al country siendo negro. ¿Cómo? En los 60s. ¿Cómo un negro va a tocar música de blancos? Y él decía, es que son sentimientos humanos. Yo lo siento, son partes de mí. Que yo sea de piel negra no quiere decir que no siente esta música aventurera. Sí, por supuesto, es lo que mencionabas acerca de todo esto que llegó a romper. Y sí, por supuesto, imagínate en los años 60, alguien que entrara a la música country, bueno, fuera de que fuera blanco, pues sí, era completamente, hasta incluso lo veían mal o estaba prohibido. Pero bueno, mira, romper con todo esto. José, él fallece a los 73 años, tengo entendido, en el año 2004, ¿verdad? Sí, de una enfermedad hepática, aparte del aparato digestivo. Sí, pues es obvio, todo lo que se metió, alcohol, drogas sintéticas, entonces todo eso pues lo fue llevando a perder la vida de esa manera, ¿no? Y como son la vida de los músicos, que no comen a sus horas, y aparte pues toda esa presión mediática que él tenía, sí, claro, en ese sentido, y ya en las últimas fechas de su vida, veas tú el dominio del escenario, ¿no? Un Ray Charles viejo, pero un maestro para el teclado, cómo manejaba el público, cómo sonreía,
cómo calmaba, cómo generaba esa euforia. Son de esas personas que vienen al mundo a cambiar. Y te das cuenta también que no importa la discapacidad que tengas, sino el carácter, cómo definirte como persona para llevarte a grandes obras musicales en este caso, pero también su dignidad personal, que esa nunca fue negociada. Lo quisieron ver de cara de tonto, un idiota, por decirlo de esa manera, pero él se defendió con gallardía, con esa pasión que se debe defender las cosas, y su música quisieron pisotearlo o cortarlo en el sentido de su expresión, pero la defendió, y por eso es catalogado como uno de los mejores músicos del siglo XX y una de las figuras principales de Estados Unidos, y también catalogado como el mejor intérprete de música de los Beatles, hasta mejor que ellos para muchos, en el sentido... Son los contrapartes, el marketing, pero cómo cantan Yesterday, Eleanor Rigby, con esa pasión, una canción de soledad. ¿Tú crees que no sintió esa parte de él cuando estaba solo, claro, cuando fue atacado, cuando fue a rehabilitación, esa soledad, esa angustia de muerte? Por eso interpretan de esa manera, ¿no? Yesterday, una canción melancólica del pasado, pues te llega. Y más ese tipo de personas que saben transmitir ese sentimiento y esa emoción, que nunca niegan a la humanidad dependiendo la opinión. Que por cierto, pues obviamente pues él sintió, ¿no?, en carne propia, entonces la interpretación pues me imagino que maravilló a todos, pero porque pues él vivió ese sentimiento como tal en carne propia. José, antes de culminar, él estuvo también, se fue catalogado como uno de los 100 mejores, incluso estuvo en el top 10 de cantantes de la historia en la revista Rolling Stone, tengo entendido también, y esto ya fue después de que falleció. Sí. Bueno, hay varias listas, ¿sabes qué? Sí, claro, sí. Primero, en algunas listas estaba en el primer lugar él. Luego, ahorita está Aretha Franklin, y está en segundo lugar. Pero aquí es subjetivo en el sentido de gustos personales. Sí, sí. Pero lo que sí se puede decir y llevar a cabo es el impacto que tuvo y la trascendencia de esos años 50 turbulentos en cuestión musical, porque no hay que olvidar que también estaba rock and roll, Elvis, Chuck Berry, Little Richard, por mencionar, y toda esa gama de artistas jóvenes. Romper todo eso, componer tu propia música y decir que no servía, y dar esos hits enormes. Y también algo de particularidad, una canción que se escribió en los años 30, Georgia, él la hizo un cover. Ese cover es ahorita el himno oficial del estado de Georgia. Un himno oficial. Museo oficial, es catalogado en ese sentido, y fue un lugar donde fue repudiado por su música, donde comentábamos ahorita que fue el lugar donde se dijo que no iba a dar un concierto si no iban blancos. El gobierno estatal de esa época fue catalogado como un personaje indeseable, pero el talento ganó en los 70s, lo reconocieron, se calmó también en ciertos aspectos. Sí, fue evolucionando él, y qué bueno que ese tipo de personas dan la muestra que después de ser atacado fue alabado en su propia tierra. Sí, por supuesto, hacer un himno a este cover que él hace, que principalmente, según tengo entendido, Georgia estaba dedicado hacia una chica que se llama Georgia, pero bueno, él hace este cover que yo lo que desconocía es que era el himno del estado de Georgia. Mira hasta dónde llega la trascendencia. El sentimiento, lo escuchas, el sentimiento de esa tierra, de esa melancolía, de ese desprecio, donde nació su madre, su padre lo dejó. Entonces, todo ese tipo de sentimientos hacen que esa rebeldía salga. Pero esa rebeldía positiva en el sentido de arte. De trascender, de romper todos esos lineamientos que generan ese ser humano, la grandiosidad, y que la vida no es aburrida, sino romper los estereotipos de su momento, de que un artista negro en particular rompiera las reglas. Pero también hay gente que también la rompió, ¿no? En muchos aspectos, porque también en esa parte de los años 50, que hablaremos de ello después, con otro artista en particular, había disqueros negros que tenían emporios importantes y que dominaban la música negra para blancos y salían en televisión. Entonces ese tipo de personas fueron los que rompieron ese parteaguas con la ayuda de los blancos para que la música en este caso evolucionara, y Ray Charles es un claro ejemplo. Perfecto.
Perfectamente, como lo mencionas, Ray Charles, un claro ejemplo, un genio, por supuesto, como lo apodan. Y bueno, pues agradecerte, José, en este día por, como siempre, tan completa esta historia, tanto de vida como musical, de este cantante, bailarín y bueno, pues todo lo que es saxofonista, que no desconocía este aspecto musical, al contrario, lo vino a revolucionar y por supuesto a dejar un gran legado. José, te agradecemos muchísimo. Y antes de que culmine la sección, Sí. ¿en dónde te pueden encontrar en redes sociales? Estamos en Facebook en Legaspi Cultural y en Instagram como José Legaspi con doble I latina. Y también estamos en Radio Universidad 89.5 de FM en Expresión Cultural los miércoles de 7 a 9 de la noche. Que ya es nuevo horario, ¿verdad? Sí, nuevo horario y empezamos. Perfecto, felicitaciones por el nuevo horario, por supuesto. No, gracias. Ya regresamos de vacaciones ahí en Radio Universidad. Habla de deportes ya, ahora sí ahí en vivo. Estamos también ahí en vivo los lunes, pero por supuesto hacer una invitación de 7 a 9 los miércoles, ¿verdad? Sí. Perfecto, José, te agradecemos muchísimo el día de hoy. No, al contrario, Salvador. De antemano, gracias por permitirme compartir estas historias emocionantes que a mí me llegan y me impactan y compartirlo es grandioso. Gracias. Siempre es un gusto tener aquí esas historias y por supuesto tener aquí tu presencia. Muy amable. El próximo miércoles, por supuesto, con otro tema interesante. Sí, siempre hay temas interesantes. Perfecto, muchas gracias, José.